no había grabado. Y ahora sí. Entonces, cuando es del tercer par craneal, se asocia a midriasis. Mientras que si es de lesión periférica, se asocia a miosis, ¿no? ¿Te recuerdan los conceptos de midriasis y miosis? Melanie, ¿cuál es la diferencia entre midriasis y miosis? Midriasis cuando se da la dilatación de la pupila, mientras que la miosis, la contracción de esta. Ajá, exacto. O sea, en la midriasis lo que tenemos es una dilatación de la pupila, mientras que en la miosis lo que tenemos es una pupila contraída, una pupila prácticamente puntiforme, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una persona con el párpado caído, rápidamente lo que tienen que hacer es, lógicamente, con cuidado, abrir el párpado y mirar la pupila. Si la pupila está dilatada, esto es central. Si la pupila está contraída, puntiforme, esto es periférico. Si es central, inmediatamente buscar lesión en tronco cerebral. Si es puntiforme, periférica, tenemos que buscar lesiones a nivel cervical o a nivel del ápice del pulmón. Y típicamente los tumores de Pancoast se asocian a este síndrome que se denomina de Claude-Bernard-Horner, ¿no? El síndrome de Claude-Bernard-Horner consiste en la presencia de ptosis, miosis y anhidrosis. Anhidrosis es la pérdida de sudoración en este lado de la cara, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos un poco esta parte. De la palpebral, y luego ya vamos a ver directamente la presencia de los ojos. Entonces, en la primera parte en ojos tenemos que identificar si hay protrusión o hundimiento. Obviamente nosotros no los llamamos así, pero tienen lógicamente sus nombres clínicos. La protrusión del globo ocular se denomina, Leslie, ¿cómo se denomina la protrusión del globo ocular? ¿Cómo se llama el movimiento del globo ocular? No, doctor, no lo sé. La protrusión se denomina exoftalmos, mientras que cuando se hunde el globo ocular se denomina enoftalmos. Cuando nosotros vemos una, digamos, normalmente la mirada tiene una alineación, ¿no? Cuando la mirada no está alineada, entonces hablamos de estrabismo, ¿no? Y el estrabismo puede ser convergente si los dos ojos tienden a juntarse, o divergentes si tienden a separarse, ¿no? Lo que comúnmente o coloquialmente o vulgarmente se denomina una persona visca, es decir, que se le juntan, ustedes ven una tendencia a juntarse, eso se denomina estrabismo convergente, ¿no? Mientras que cuando las pupilas miran hacia los lados de manera separada, se llama estrabismo divergente, ¿no? Y en paralelo tenemos que identificar la motilidad del globo ocular, ¿no? Es decir, lo que hacemos es hacer que el paciente haga como una H. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahora voy a poner mi video para que puedan ver más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que poner el dedo en el indicador y hacer una especie de H. Entonces, si este es nuestro índice, le pedimos a la persona, mire, y hacemos este movimiento primero horizontal para ver si los ojos van hacia la región lateral, luego le hacemos el palito de la H y hacia abajo. Entonces, primero lateral, hacia arriba, hacia abajo, regresamos al otro lado y de la misma manera podemos evaluar los movimientos láteres, ¿no? Y los movimientos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, de esa manera exploramos la motilidad ocular. Recuerden que esto es un elemento sumamente importante para identificar lesión de pares craneales. Cuando ustedes vean, por ejemplo, que el ojo debe moverse, o sea, cuando tenemos una, digamos, una dificultad en la movilización lateral del ojo, o sea, si el ojo no puede mirar hacia la región lateral,
Eso obedece habitualmente a parálisis del sexto par craneal. Y cuando tenemos un problema en el sentido que el ojo no puede mirar hacia abajo y hacia adentro, eso obedece del cuarto par craneal. Mientras que las alteraciones del resto, ¿no? La mirada hacia arriba, hacia abajo o hacia abajo, eso tiene que ver con lesión del tercer par craneal. Entonces es muy importante esta motilidad ocular para identificar si el paciente tiene lesión de alguno de estos pares craneales. Y también otro problema que se puede Doctor, ver... doctor, disculpe, no le escuché bien acerca del tercer par craneal. Voy a prender mi cámara para que vean. Entonces, cuando nosotros tenemos al paciente, hacemos esto, primero movemos nuestro dedo acá. Acá el paciente mira hacia la región lateral. Cuando le pedimos al paciente, mire mi dedo hacia afuera, estamos explorando el sexto par craneal. Porque del sexto par craneal depende el recto externo que hace que el ojo mire hacia afuera. Entonces, si el paciente no puede hacer esto, si el ojo se le queda mirando al centro y no puede hacer esto, tenemos un problema del sexto par. La otra cosa que hacemos es, hacemos que el paciente mire hacia abajo y hacia adentro. Entonces, esto es hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro, estamos explorando el cuarto par, ¿no? Entonces, cuando el paciente mira hacia abajo y hacia adentro, exploramos cuarto par. Si el paciente, por alguna razón, no puede lograr mirar hacia abajo y hacia adentro, tiene problema de cuarto par craneal. Entonces, ya hemos identificado sexto par craneal, problemas en cuarto par craneal. Doctor, disculpe, pero creo que se corta. Se escucha entrecortado y ahorita ya no se escucha nada. ¿No me escuchan? Doctor, hace ratito no, todo estaba en silencio. Se eligió. ¿Ninguna me escucha? Ahora sí, doctor, ahora Sí, sí lo doctor, escuchamos. ahora sí. Ya. ¿Y me escuchan con claridad o me escuchan entrecortado? Con claridad. Ahora con claridad, doctor. Entonces, ¿y escucharon lo que les comenté del sexto par, el cuarto par, o lo repetimos? Sí, Sí, lo del escuchamos, sexto y doctor. del cuarto, sí. Ya. Bueno, en realidad lo que hacemos es explorar el sexto y el cuarto, porque el resto de movimientos del ojo, o sea, si hay cualquier otra alteración en el movimiento del ojo, es por un problema del tercero. O sea, la mayoría de movimientos oculares dependen del tercer par craneal. Es decir, la mayoría de problemas que tenemos cuando el paciente tiene alteración en la motilidad ocular dependen del tercer par. Y específicamente, las únicas alteraciones puntuales del sexto par es cuando el paciente no puede mirar hacia afuera, y del tercer par, del cuarto par, cuando no puede mirar hacia abajo y hacia adentro. Muy bien, entonces queda claro esta parte. Sí, doctor. Ok, muy bien. Sí, por favor díganme sí o no, porque a veces uno se queda hablando y no sabe que se perdió el audio. Bueno, con respecto a la parte ya de... bueno, y dentro de los movimientos oculares, al momento que hacemos el movimiento horizontal, o sea, cuando nosotros le pedimos al paciente... Cuando le pedimos al paciente que movilice al momento de mirar así en la región lateral, a veces puede desencadenarse un movimiento de los ojos a manera de sacudidas. Estas sacudidas que ocurren en el ojo, ¿cómo se denominan? ¿Cómo se denomina este movimiento de sacudida horizontal que ocurre en el ojo? ¿Recuerdan? Te los han dicho en la clase de ojos, imagino. Nistagmo. Nistagmus, ¿no? Entonces, el nistagmus es movimientos de sacudida ocular, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con lesiones a nivel del octavo par craneal o lesiones de cerebelo, ¿no?
El nistagmus puede ser horizontal cuando solamente se da en ese plano, digamos, bueno, como su nombre lo indica, horizontal. Y esto es casi siempre, bueno, puede ser cardial o de cerebelo, pero también existe lo que se llama el nistagmus vertical, es decir, que aparece cuando el paciente mira hacia arriba, o el nistagmus rotatorio, que ustedes van a ver el ojo moviéndose en círculos, ¿no? El nistagmus horizontal, la mayoría de veces es por problema del octavo par craneal, ¿no? Y la mayoría de veces lo que ustedes van a encontrar es esto está asociado a vértigo, es decir, el paciente como síntoma les va a decir que las cosas le dan vueltas. Eso se denomina vértigo, ¿no? Y la mayor parte de vértigos, o sea, vértigo es la sensación de giro, la sensación anormal de giro, ¿no? Cuando ustedes se suben a una montaña rusa, al Tagadá, bueno, en fin, a los juegos mecánicos, ustedes en alguna oportunidad han sentido la sensación de giro, eso se denomina vértigo. Y el vértigo puede ser objetivo o subjetivo. El vértigo objetivo es cuando nosotros sentimos que los objetos giran alrededor nuestro, y el vértigo subjetivo es cuando nosotros sentimos como si nosotros giráramos alrededor del objeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos nistagmus y sensación de vértigo, la causa más común, o sea, si no hay otra anormalidad neurológica, las causas más comunes son laberintitis o neuronitis vestibular, que son procesos inflamatorios, se cree que virales, del oído interno. Y eso lo van a ver con bastante frecuencia en la práctica clínica. Gente que viene porque, bueno, siente sensación de mareo, náuseas, y eso los trae a la consulta, ¿no? Eh, pero si ustedes encuentran, entonces ustedes típicamente cuando examinan a esos pacientes van a encontrar un nistagmus horizontal, ¿no? Y que lo pueden desencadenar al momento de hacer que el paciente lateralice, besa o mire hacia los lados. Mientras que la presencia de nistagmus vertical y nistagmus rotatorio va a tener relación con la presencia de nistagmus vertical o rotatorio va a tener relación con problemas a nivel de tronco cerebral o de cerebelo, ¿no? Muy bien. Ya yendo entonces ahora sí a lo que es el globo ocular en sí, tenemos que evaluar Doctor, la... doctor, una pregunta. Y en el nistagmo, ¿cuál es más frecuente? ¿El rotatorio, el horizontal o el vertical? Largamente el nistagmus más frecuente que van a ver en su vida es el nistagmus horizontal. Más del 90%, 95%. Los nistagmus rotatorios o verticales son raros, y tienen que ver con lesiones importantes, como le digo, de tronco cerebral o de cerebelo, ¿no? Esto generalmente lo vemos en el paciente hospitalizado, grave. Generalmente es raro que esta sea la única manifestación. Habitualmente son pacientes que vienen por deterioro de conciencia, convulsiones, déficit motor importante, y el nistagmus es un hallazgo más del examen físico, pacientes que llegan en coma, ruptura de aneurismas, etcétera. Mientras que paciente que viene a su consulta porque se marea, casi exclusivamente van a encontrar la presencia de nistagmus de tipo horizontal, ¿no? Entonces el nistagmus horizontal es largamente el más frecuente, ¿no? Disculpe por la demora. No agarraba el internet. Bueno, sí, pues a veces tenemos ese problema, hay que... Voy a no le puedo conectarme ni más temprano. Sí, sí. Eso hay que hacer, porque yo también a veces, cuando uno se conecta a la hora, a veces yo me he tardado también algunas veces, así que sí, pues tenemos que tratar de conectarnos un poco más temprano para aprovechar el tiempo. Bueno, la otra consideración que vamos a tener, ya yendo a la parte de los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver en el ojo en sí? Tenemos que ver, básicamente, tenemos que ver la esclerótica, la conjuntiva, la córnea y la pupila, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Las escleras
parte, coloquialmente le llamamos, o vulgarmente, el blanco del ojo, ¿no? Esa es la esclera. La esclera, que, bueno, es de color blanco normalmente. Sin embargo, en la esclerótica es donde se puede acumular algunos tintes en el caso de la ictericia. Entonces, la ictericia nosotros la vemos en escleras y habíamos conversado que un dato importante para diferenciar digamos, la ictericia de la carotenodermia es que la carotenodermia no afecta escleras, ¿no? Si vemos al paciente amarillo, pero sus escleróticas son normales, entonces este paciente probablemente no sea ictericia, sino carotenodermia, ¿no? Pero también puede haber alteraciones de otro tipo y, por ejemplo, en pacientes que tienen uveitis, en pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo con afectación ocular, lo que vamos a encontrar son escleras más bien de un color azulado. Cuando ustedes ven las escleras de color azul, eso quiere decir que la esclerótica ha perdido consistencia y se está transparentando y se está viendo un poco, lo que están viendo es la coloración debido a la zona de la uvea. Entonces, cuando ve una esclera de color azulado, quiere decir que hay un adelgazamiento. Y este adelgazamiento puede ser ¿por qué? Puede ser por problemas en la construcción del tejido conectivo, y eso se ve en pacientes con deficiencias en la síntesis de colágeno. Por ejemplo, eso se ve en la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta se denomina así porque las personas no construyen adecuadamente su colágeno, y al no construir adecuadamente su colágeno, sus huesos tienden a quebrarse, pero también este colágeno que le da consistencia a la esclerótica se hace muy delgado y la esclera se ve azul, ¿no? Entonces, Doctor, otra vez el silencio. No se le escucha. imperfecta. ¿Aló? ¿Me escuchan Doctor, no ahora? se le escucha. Ah, ahora sí, pero hace ¿No? ratito no. Se cortó. Ya. Sí, doctor. Bueno, estaba hablándole de las escleras azules que se ven en osteogénesis imperfecta. Entonces, cuando ven escleras azules, o es osteogénesis imperfecta o es una enfermedad que debilita o ataca por un ataque autoinmune a la zona de la esclerótica, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en artritis reumatoide, se ve en lupus y se ve en vasculitis asociadas a ANCA, ¿no? La granulomatosis de Wegener, la poliangitis microscópica, etc. Osteogénesis imperfecta, ¿ustedes han visto esta película Glass? No. Bueno, vean la película Glass, que es muy interesante además. Es una trilogía que empieza con El elegido, sigue con que tiene 20 personalidades y termina con Glass. Pero el villano o héroe, como quieran verlo, sufre de osteogénesis imperfecta. Muy bien. Luego de eso vamos a ver la parte conjuntival. Entonces, para ver la conjuntiva es la pequeña capa que cubre tanto la parte de los párpados como la propia esclerótica, ¿no? Entonces, la esclerótica está cubierta por conjuntiva. Y donde generalmente tratamos de ver la conjuntiva es en el borde del párpado, y eso es la conjuntiva palpebral. Y nosotros lo que hacemos es, si ustedes le piden al paciente que mire hacia arriba, ¿no? Que mire hacia arriba y bajan ligeramente el párpado, y de ese modo queda expuesta la conjuntiva palpebral. Y acá también en la conjuntiva palpebral podemos ver palidez en casos de anemia, podemos ver inyección conjuntival, o sea, la encontramos roja en muchas infecciones virales, típicamente dengue, zika, ¿no? O podemos encontrar también podemos encontrar
la parte de ictericia. La ictericia también se refleja en las conjuntivas, ¿no? Nuestro siguiente paso ya es ver la córnea. ¿Qué es la córnea? Es esta superficie transparente que cubre la región del iris, ¿no? Que es esta región que tiene que ver con el músculo ciliar y que contiene en su interior a la pupila, ¿no? Entonces, en la córnea generalmente tenemos que ver sobre todo cuán transparente es, ¿no? Lógicamente, cuando encontramos alteraciones en la transparencia de la córnea, esto es un problema importante, porque cuando encontramos que la córnea no es transparente, esos pacientes, y si tienen disminución de la visión, probablemente van a tener que ir en algún momento a un trasplante de córnea. Y la normalidad más frecuente, que sobre todo vemos en el anciano, es lo que se llama el arco senil, es decir, en la parte en la región periférica de la córnea vamos a encontrar una especie de anillo blanquecino, y eso se denomina arco senil, y es algo habitual que ocurre con la edad, no es una patología, ¿no? Finalmente tenemos que ver lo que son las pupilas, ¿no? Y en las pupilas tenemos a la luz y a la acomodación. Otra vez se le fue el audio. Se escuchó entrecortado y no se escuchó nada. Oye, se cortó el audio de nuevo. Ya. Sí, doctor. Ya, bueno, miren, entonces, les decía de las pupilas, ¿no? Las pupilas tenemos que identificar si son centrales, isocóricas, y si son reactivas a la luz y a la acomodación, ¿no? Ya, a ver, ¿saben qué? Me están llamando, de repente se está cortando porque me están llamando de la dirección del hospital. Nuevamente tenemos está viniendo hay una reunión virtual con el ministro. Miren, voy a tener que cortarles, pero les voy a enviar, uno es el de los correos, así que fíjense por favor en el correo electrónico Gmail que tienen. Voy a enviarles 2 videos. Uno es el examen articular para que complementemos lo que han visto ayer. Y 2, les voy a enviar la segunda parte que les voy a enviar es la parte de cabeza y cuello. Por favor, revísenlos, coloquen las dudas en el foro o me escriben directamente al mail si tienen, y lógicamente, bueno, lo volvemos a conversar el lunes. ¿Ya? Disculpen, pero es una urgencia que aparentemente se ha presentado. Ya, doctor, ¿Me está escucharon? bien. Ya, doctor, Sí, está bien. doctor, muchas gracias. Muchas gracias por ayudar. Listo. Está bien.